ya puedo empezar a pasar. Vamos a setear el mood. Perfecto. Producción, importante. Ok. Me llamo Alfonso Grimaldo. Soy periodista económico. La verdad es un gustazo estar aquí con ustedes. Usualmente me la paso escribiendo todo el año sobre temas de economía, el presupuesto, el PIB del país, que por cierto ya llegamos a los 60.000 millones, Go Panamá. Y rara vez me toca chances donde puedo hablar sobre cosas que en verdad me llaman la atención, me fascinan, cosas que he estudiado bastante. Así que definitivamente ya había participado en un Learning Night cuando Rey me dijo, dije, ¿quieres estar un para que sepas? Yo dije, eso me encantaría. ¿Qué día es? Y él me dice, es el 31 de octubre. Y yo dije, espérate, es Halloween, vamos a hacer esto divertido. Entonces me puse a pensar y dije, bueno, ¿qué les puedo hablar a esta gente en Halloween? Y se me ocurrió y dije, bueno, hablemos sobre uno de los temas que usualmente vemos en Halloween, el vampiro, ¿no? ¿Quiénes conocen la imagen del vampiro? Levanten la mano. El vampiro es omnipresente, es muy popular. Entonces, digamos que el título popular de esta charla es La creación del vampiro, pero si le tuviera que dar un título un poco más preciso, sería un breve repaso histórico de la forma y la figura del vampiro. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. En efecto, lo que vamos a hacer es un ejercicio platónico. Vamos a agarrar un concepto y luego vamos a seguir ese concepto a través del tiempo. Sencillamente para estudiar un poco qué nos puede decir el contexto sobre nosotros. Les voy a poner un ejemplo básico antes de entrar directo de lleno con el tema del vampiro. Utilicemos el concepto de la madre, de la mamá. Empezamos muy en el pasado, la madre primitiva. Seguimos a Bizancio, la madre prototípica griega. Llegamos a la Edad Media y finalmente hemos llegado al presente. Ahora, lo que me encanta de esto es que a veces vamos a encontrar elementos recurrentes a través de la evolución de un concepto. Y eso es lo que en efecto es un ejercicio platónico. Estamos agarrando una idea platónica y la vamos a explorar. Y se me ocurrió que podríamos hacer eso con la imagen del vampiro. Obviamente esto sigue. Aclaraciones, para que después no digan que se me quedó algo por fuera. No vamos a hablar esta noche de cuáles son las causas biológicas que causan que la gente pensara que existieran los vampiros. Ya hablamos del cáncer, eso me aterrorizó. Yo tengo 30, créeme que a los 40 voy a estar y dije, espérate, ¿qué puedo hacer para chequearme? Pero usualmente, ¿cuáles son las causas biológicas que llevan a la gente a pensar que existían los vampiros? La decomposición, no entendían el fenómeno, el entierro prematuro, abrían el ataúd y veían marcas de uñas y decían, dije, ok, vampiro. La plaga bubónica, inflamación cerebral, etc. Hay miles de razones, ¿no? Tampoco vamos a hablar de las motivaciones psicológicas, de por qué existe la imagen del vampiro y por qué nos gusta tanto. Hay ensayos larguísimos sobre este tema. Hay algunos que dicen que la identidad del vampiro es una forma de obtener la inmortalidad y por lo tanto resolver como seres humanos el problema de la muerte. Hay muchas explicaciones. Tampoco vamos a hablar de imágenes distintas del vampiro a la que conocemos tradicional. Les puedo decir que en África, sencillamente para agotarlas y mencionarlas, está el Azambosam, que es un tipo de vampiro. En el Caribe hay otro tipo de vampiro. Los aztecas, de hecho, tenían una figura del vampiro, lo cual es interesante porque significa que el vampiro cruzó Bering en vez de llegar con los españoles. Y curiosamente Japón no tenía una forma del vampiro. Y ahora vamos a hablar un poco por qué ese es el caso. Pero bueno, la pregunta del millón es, empecemos, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando decimos vampiro? Esta me parece una imagen bastante prototípica. El diccionario de la Real Academia Española define un vampiro como espectro o cadáver que según ciertas creencias populares va por las noches a chupar poco a poco la sangre de los vivos hasta matarlos. Y Merriam-Webster dice que es el cuerpo reanimado de alguien muerto que se cree viene de la tumba en las noches para chupar la sangre de las personas que están dormidas. Pero eso la verdad no nos dice mucho, sencillamente nos establece el tipo como lo conocemos hoy día. La verdad, para entender un poco esta imagen del vampiro, tenemos que ir y ver su historia. Y por eso yo lo que les propongo hacer esta noche es un tipo de repaso histórico. Primero vamos a hablar un poquito de la antigüedad, luego vamos a hablar un poco de la modernidad de la imagen del vampiro, bien se podría llamar modernización también del vampiro, que a su vez se divide en 3 etapas. Y finalmente vamos a hablar sobre lo contemporáneo, el vampiro contemporáneo como lo conocemos hoy día. ¿Les parece? ¿Sí? Bien. Empecemos. Antigüedad. Vamos a remontarnos primero hace 6.000 años antes de Cristo, casi 8.000 años antes del presente, a la aldea de Coirocoitía, que queda en Chipre.
Cuando descubrieron esta aldea y le empezaron a excavar, una de las aldeas más antiguas que existen, 6000 años, o sea, esto es antes de Sumer, esto es antes de Babilonia, descubrieron que habían personas que habían sido enterradas y les habían puesto unas piedras enormes sobre los brazos y las piernas para que el cadáver no pudiera salir de la tumba. Entonces, lo fundamental es entender que hace 6000 años ya hay un concepto de que a veces los cuerpos no se quedan en la tumba donde los metimos. Y eso es un problema. Y se empieza a desarrollar toda una cultura sobre, ok, somos una comunidad, ¿cómo hacemos para que nuestros muertos sigan muertos y no nos aterren en las noches, ¿no? Esta imagen que ven aquí, un poco más reciente, el año 1400 a.C., es Sekhmet, una diosa egipcia. Entonces, durante el Egipto inicial, los primeros imperios y reinos egipcios, Sekhmet en cierta forma representaba la rebeldía del desierto, la diosa que representaba las fuerzas incontrolables del desierto, pero mientras que Egipto va devolucionando y se vuelve más una sociedad ignorante, digamos, que sencillamente cree sin interpretar los mitos de su pasado, Sekhmet empieza a representar un tipo de monstruo femenino que viene en las noches y se lleva a los bebés para comérselos. Y de hecho, la Llorona es eso, es la misma imagen, pues, solo que le cambiamos el nombre a través del tiempo. Sekhmet siendo una de las primeras veces que tipificamos el concepto y le ponemos un símbolo. Echamos un poquito más adelante, Homero, en el año 800 a.C., compone la Ilíada, un poema que conocemos hasta el día de hoy. O sea, Coldplay quisiera que sus canciones en 800 años todavía se cantaran, Homero todavía se canta. Y Homero escribe en la Ilíada que los vampiros existen y dice que los fantasmas, para poder comunicarse con los seres vivos, tienen que consumir sangre para ganar corporalidad y poder comunicarse con nosotros. Entonces, el fantasma que consume sangre para participar en el mundo ya existe en la mentalidad de Homero, todavía no se le conoce como vampiro. Y también tenemos un cuento de la Lamia para este tiempo, una mujer que había tenido relaciones sexuales con Zeus, la esposa de Zeus se molesta, como es tradicional en estas historias, y la condena a ser un vampiro. Para estos tiempos, Mesopotamia también está floreciendo. Esta es una imagen babilónica. Y aquí ven el símbolo babilónico que se lee Lilitu. Y esta es una imagen que se ha datado al año 600 a.C., aunque es muy típica de Mesopotamia. Originalmente era una diosa, la diosa Ishtar, pero eventualmente, después del colapso de la Edad de Bronce, cuando nos volvimos bastante ignorantes en relación a lo que éramos, la imagen se empieza a interpretar como un tipo de monstruo femenino que viene en las noches y se lleva a los bebés para consumirlos. Entonces estamos regresando a este concepto de una imagen particular que tiene que ver con el vampiro. Y lo que es curioso, quiero que vean las lechuzas que están aquí a los lados de Sekhmet. Este monstruo, utilizado por muchas madres, me imagino, para asustar a sus hijos, llega a Grecia y se le conoce como el Strix. Esta es una imagen del año 300 a.C. Y en todos los casos, estos dos casos particulares, ellos a lo que se están refiriendo es a las lechuzas que habitan en los árboles, que se le conocían como los demonios de la noche. Ahora, quizás para nosotros una lechuza no da mucho miedo, pero imagínense que ustedes son un babilónico, que no saben, piensa que el mundo está encima de una tortuga, y están caminando de noche entre pueblo y pueblo, y de la nada ese árbol allá se empieza a mover solo, y hay un ser que hace ¡guau! Tú sales corriendo, Fren, o sea, el yuyo no se aguanta. ¿Qué te pasó? Strix. ¿Okay? ¿Qué te pasó? Lilitu. Habían palabras que utilizábamos para denominar estos miedos. Seguimos a través del tiempo. Aquí tengo que hacer una aclaración histórica que cada vez que la comento es bastante controvertida. Quizás a algunos pueden no agradarles, pero bueno. ¿Quiénes conocen aquí la historia del Éxodo? ¿No? Es una historia bastante popular. Tenemos a los judíos saliendo de Egipto. Bueno, lamento informarles que esto nunca sucedió. Esto es un evento absolutamente ficticio y es problemático a veces comentarlo en un país tan conservador como este porque básicamente estás diciendo que la Biblia no es totalmente inapelable. Pero la verdad que no hay ningún tipo de razón para creer que los judíos en algún momento estuvieron esclavizados por los egipcios. De hecho, el único momento donde hay registros de judíos en Egipto es que los judíos estaban esclavizando a los egipcios mismos. Eso es bastante interesante. Con los hicsos. Esta imagen no pasó, pero de hecho hay una razón por la cual esta imagen se da. Y hay una historia que sí es verdadera, así que olvídense el Éxodo. Hablemos de la captura babilónica, esto es lo fundamental. En el año 600, Babilonia y el gran imperio de Sumer, lo que eventualmente sería Siria,
conquista Judea e Israel y destruyen el templo que había construido o que Moisés había establecido con el tabernáculo. Los judíos pasan 100 años en cautiverio en Babilonia. Los babilonios tenían la tradición de que cuando capturaban un pueblo agarraban a todos los nobles de acá y los mandaban acá para que no hubieran rebeliones. Y luego de 100 años, finalmente, entre el año 600 y el año 500 a.C., los judíos son, de hecho, liberados por un rey babilónico y regresan a Judea. Pero lo interesante de esto es que los sacerdotes judíos habían practicado con los sacerdotes babilónicos y habían escuchado de ellos, de su demonología, este ser que se llamaba Lilitu, el demonio de los árboles, que ya hemos escuchado. Y los judíos, en su cabala, que es las enseñanzas que traen de Babilonia y que consagran cuando construyen el segundo templo, crean esta figura que muchos de ustedes quizás han escuchado este nombre, Lilith. Y Lilith es importante en nuestra historia porque ella simboliza la primera vez que un ser con nombre y apellido es tipificado como un vampiro. Y por eso es importante el concepto. Este es el concepto, lo vemos en el año 700 a.C. y posteriormente la historia de Lilith se va desarrollando cada vez más. Los seres humanos nos encantan los cuentos, nos encantan las narraciones y eventualmente el cuento fue que Lilith fue la primera esposa de Adán. Y como Lilith se rehusaba a que Adán tuviera relaciones, él estando encima de ella, Adán se quejó con Dios y Lilith es expulsada del paraíso. Y posteriormente Dios toma una costilla de Adán y crea a Eva para que sea su ayuda, pues como literalmente dice en el texto bíblico. Lo curioso es que el primer vampiro, por así decirlo, era una vampira, era una mujer, es lo que quiero decir, es como el punto al que quiero llegar. Ok, ¿por qué sucede esto? Porque si ustedes abren la Biblia cualquier día, hay dos capítulos iniciales, Génesis 1 y Génesis 2. En Génesis 1 dice, Dios creó al hombre y a la mujer. Y en Génesis 2 está el cuento de Adán y Eva. Entonces los judíos decían, ¿cómo explicamos que tenemos dos cuentos? No, es que esta primera mujer era Lilith. ¿Ves? Entonces eso es el Kabbalah, el entendimiento de un texto contradictorio. Ok. Los judíos eventualmente son expulsados nuevamente de su territorio y se genera la primera diáspora. Esto va sucediendo varias veces atrás de la historia. Es muy común que los judíos sean expulsados de su territorio lastimosamente. Ok, y se van esparciendo por todo el territorio. Y eso causa que los judíos también son muy letrados. O sea, un judío en esos tiempos, cuando llegaba a sus 13 años, sabía leer la Torá. Pues no mucha gente sabía leer. Entonces era gente que naturalmente estaba proclive a ser muy exitosa en lo que hacía. Esta gente se va esparciendo y va cargando ese mito y esa cabala, ese Lilith, por toda Europa, ¿no? Y así la imagen va llegando. Y entonces, ya sencillamente para ir cerrando el tema de la antigüedad, vemos un esparcimiento inicial de esta idea del vampiro que estamos estudiando. Vemos el vampiro en Egipto, vemos al vampiro en los semitas, vemos al vampiro en Babilonia y Asiria, y vemos al vampiro en los protogriegos. Y ahora es bastante interesante porque hasta el sol de hoy, Strix, les mencioné el Strix griego, en Albania un vampiro se llama Strigón. O sea, es el mismo concepto, aún viviente. En el proceso histórico, el acecho en la noche del Strix es relacionado a esta figura del no muerto, que ya era prevalente, lo sabemos del año 6000 a.C. Y entonces se crea en la imaginación de los seres humanos por primera vez el no muerto que acecha en la noche. Es la unión de estas dos ideas. El vampiro rudimentario, por así decirlo. En el Kabbalah judío ya vienen bajando estos conceptos de lo no sacro, por eso el crucifijo funciona, la ofensa a Dios, la antigüedad, el sexo, obviamente, pero eso todavía no se había ingresado en el mito. Interesante, aún no hemos hablado de colmillos, no hemos hablado de chupar sangre, no hemos hablado de castillos, no hemos hablado de estacas. O sea que eso bastante después. Bien. Durante todo este tiempo, en esta área que les mostré, se va desarrollando un caldo de cultivo en el que en un lugar relativamente aislado, con una mezcla de cuentos, episodios, discusiones heredadas, transmisión de conocimiento y variaciones en este gran molino de ideas. Les voy a contar un par. Los griegos, por ejemplo, enterraban a sus muertos con una guadaña, como la que ven aquí, para que si el vampiro intentaba salir del ataúd, se matara inmediatamente. Desde estos tiempos viene bajando el hecho de que el ajo es bueno contra los vampiros, el espino y también la rosa salvaje. Y en muchas poblaciones se enterraba a personas sospechadas de ser posibles vampiros al revés, para que cuando intentaran salir del ataúd, de hecho, se cavaran más profundo, ¿no? Ese tipo de ingenio griego que creó la democracia. Oye, también algo que hacían, no sé de dónde salió este mito realmente, pero les dejaban semillas tiradas
porque aparentemente los vampiros sufren de OCD y tienen que contar todo lo que vean desordenado, por alguna razón. Y estas imágenes que les estoy mostrando son imágenes de verdad de excavaciones que se han hecho en Bulgaria y en todo el área de Moravia de vampiros, literalmente asesinados. Por ejemplo, este es un esqueleto de hace 800 años encontrado en Sosopol, en Bulgaria, en 2012, de un hombre atravesado por una estaca de hierro. O sea que este era un mito bastante prevalente. El tema de la estaca es interesante porque si era un vampiro ruso, la estaca se le metía en la boca. Si el vampiro era serbo, en el estómago. En Eslovenia preferían decapitarlos. En fin, es todo un desarrollo histórico. Quiero terminar este periodo de la antigüedad con esta cita de Daniel Cohn, que también ha investigado el tema, y dice: las creencias en tales leyendas fue tan rampante que en algunas áreas causó histeria en masa, incluso ejecuciones públicas de personas vivas creídas de ser vampiros. Ok, esa es la antigüedad, perfecto. Entremos a la modernidad. ¿Cómo llegamos de este caldo de cultivo de distintas imágenes al vampiro como lo conocemos hoy día? Y cómo, si el vampiro empieza iniciando a ser una mujer, ¿por qué hoy el vampiro está tan asociado a la imagen masculina y al hecho de precisamente abusar de las mujeres? Veamos. En 1597, el rey Jaime, que curiosamente es el mismo rey que publica el King James Bible, ustedes han escuchado quizás ese término, es como la Biblia oficial del medioevo. Ese mismo rey que publica esa Biblia, publica este libro que se llama la Demonología. Y él lo que está haciendo ahí es publicar el Kabbalah. El Kabbalah que habían desarrollado los judíos, él lo estudia porque como buen erudito de sus tiempos se estudiaba el Kabbalah, la astrología, etc. Y aprende demonología y Jaime dice: ¿cómo es posible que yo soy el rey de mi pueblo y no les voy a enseñar cómo repeler demonios? ¿Ok? Porque la teoría de gérmenes no existía en esos momentos, demonios eran enfermedades. Quizás cáncer era visto como algún tipo de demonio. De hecho, me encantó que la charla estuvo subtitulada "Y otros demonios". Ok, demonología, ¿no? Este libro es publicado y de la nada crea en la imaginación de Inglaterra el concepto de los demonios. Dos otros casos importantes. En 1614, Europa es totalmente sacudida por esta condesa Elizabeth Bathory, luego de que se descubriera que ella estaba matando a jóvenes nobles para vaciarlas de su sangre y bañarse ella en su sangre. Más de 100 personas testificaron contra ella en un juicio abierto y la emprisionaron en una torre. Aunque hay gente que dice que en verdad es porque su hijo podría ser un heredero a la corona de Hungría, por lo tanto se le intentó anular antes de que llegara al poder. Y Elizabeth Bathory, ese cuento fue sensacionalizado, ¿no? Todo esto se está apilando una cosa sobre la otra, un sedimento de largo proceso. Y finalmente en 1672 llegamos a este caso, el caso de Jure Grando, el primer vampiro del cual tenemos un nombre registrado, que en el área de Krink, en Croacia, lo que hoy es Croacia, en Istria, empezó a regresar como en 1650 hasta 1672 a asediar a la población en el pueblo donde había muerto. Y el alcalde de ese pueblo, Mijo Radetich, se vuelve el primer cazador de vampiros oficial del cual tenemos un nombre. Y como el alcalde de esa población decide que hay que ir a este cementerio y matar a este vampiro Jure Grande que está atacando a todo el mundo. Ahora, yo sencillamente quiero que se imaginen Este caso lo conocemos porque fue reportado, de hecho. Este es el texto actual del reporte del alcalde diciendo que, ok, tuve que matar a un vampiro en mi pueblo porque ya era un problema, pues. Ya había que ir a matarlo. Entonces quiero que se imaginen a este alcalde, Mijo Radetich, y va una noche, y sencillamente imagínense el agobio que es tener que salir con 15 pobladores, organizarlos, ir al cementerio, buscar entre todas las tumbas, finalmente encontrar la tumba, cavar y cavar y cavar y cavar y cavar y finalmente está el ataúd y cuando abren el ataúd... Feliz Halloween. Okay. Ok, vamos, que tengo bastante que cubrir y el tiempo nos agobia. En 1718, ok, durante todo este tiempo están sucediendo luchas entre los poderes europeos y el Imperio Otomano. Este es el área particularmente en discusión Serbia y en 1718 los otomanos y los húngaros están cansados de pelear y firman un tratado de paz que se llama el Tratado de Passarowitz, por el lugar donde fue firmado. Esto significa que ciertas áreas que tradicionalmente eran del mundo oriental, del mundo otomano, quedan bajo la administración austriaca. Y de la nada empiezan, esta es la firma del tratado, empiezan a llegar todos estos reportes a las autoridades austriacas de estos pueblos que antes le reportaban a los otomanos
de los vampiros, tenemos vampiros y ustedes no están resolviendo. Tú dices que tú eres el emperador, yo necesito que mates a ese man. Y de la nada hay muchos administradores austriacos que empiezan a viajar a estos pueblos que acaban de ser concedidos por este tratado a conocer sus costumbres locales. Y son esta gente educada en Viena, en el pleno racionalismo, yendo a estos parajes tan extraños y diversos y le dicen que bueno, es que mi abuelo es un vampiro, lo que sea, ¿sabes? Y esta gente está que Dios mío. Y la gente es convincente, se lo creen y empiezan a escribir estos reportes que empiezan a circular en Europa. Y los cuentos de los vampiros se empiezan a volver populares hasta el punto en que en 1734, poco antes de que el Tratado de Passarowitz acabara, la palabra vampire entra por primera vez en el idioma inglés, ¿ok? Por todas estas noticias que están saliendo de este mundo mágico otomano que antes no conocíamos y ahora nos están llegando todos estos reportes. Y hay dos casos muy famosos, el de Arnold Paole y Peter Blagovich, dos vampiros que también fueron asesinados o destruidos y eso queda en actas incluso municipales. ¿Qué cosa más loca? Dije, bueno, aquí tenemos concesiones, aquí tenemos autos, vampiros acá, ok. El tema se vuelve tan problemático que el Papa Benedicto XIV, en una encíclica en 1749, un capítulo entero se llama Los vampiros no existen, ok. Literalmente. Y el Papa intenta trabajar mucho para educar a la población. Esta es la encíclica. Obviamente la gente dice, no, nos encantan los vampiros, no queremos que se vayan. Y este francés, don Agustín Calmet, en 1751 publica el primer tratado sobre los vampiros y recoge por primera vez todas estas ideas que les he comentado y las sintetiza en un solo libro. Ese libro va a ser bastante importante. Finalmente, la emperadora María Teresa de Austria se cansa de todos estos temas de los vampiros y manda a su físico personal, Gerard von Swieten, cuya familia fue la familia que financió a Mozart y estaba totalmente a favor del progreso, el avance político. Esta persona viaja a esta área que les estoy comentando y finalmente regresa y hizo un reporte y dice que esta gente solo es ignorante, los vampiros no existen, no le prestemos atención a esto. Y la empresa saca un edicto diciendo desde ahora en adelante no pueden excavar muertos, no más exhumaciones, se acabó toda esta pendejada, ya. Y en ese momento el vampiro en la realidad cesa de existir y queda atrapado en la ficción donde había sido trasplantado. Y con eso llegamos al final de la modernidad. Los vampiros están dando vueltas, todo el mundo está hablando de los vampiros, hay muchos libros publicándose sobre los vampiros, Voltaire escribe sobre los vampiros, Goethe escribe sobre los vampiros, y en 1812 sale un Twilight, digamos, que se llamaba Fantasmagoriana. Y ese libro es súper importante, por más que es un libro menor, porque ese libro estaba en el año 1816 en esta casa. El año anterior, 1815, el monte Tambora en Indonesia estalló, una erupción enorme que bajó la temperatura entera del planeta medio grado y anuló el verano de ese año. Se le conoce como el año donde no hubo verano. Y es curioso porque el cambio climático predice, y eso sí da miedo, que el aumento al cierre de este siglo va a ser de 3 grados completos, pues. O sea, medio grado y no tenemos... Bueno, pero eso es para abajo de todas formas. El punto es que había un grupo así de gente como nosotros, jóvenes, que estaba dando vueltas, paseando por su país y se descubren que el verano, que venía el Atlas Golden Fest, se canceló, pues, porque no hay verano, pues. Y se refugian en esta casa para pasar ese invierno. ¿Quiénes están en esa casa? Está George Gordon, un poeta conocido popularmente como Lord Byron. Está su médico, John Polidori. Está la amante de Lord Byron, Claire Claremont. La hermana mayor de Claire, Mary. Y el esposo, en ese tiempo novio de Mary, Percy. Y eran panas, pues, que estaban en una casa atrapados en un verano. El cuento es que como que se intenta, o sea, el rumor o el rum es que se estaba metiendo opio y le fue mal. Tuvieron un mal trip y dijeron, dije, ok, mejor no hagamos nada. Y descubrieron este libro y se pusieron a leer el libro. En el libro hay un cuento que se llama El no muerto y les gustó el tema y se empezaron a retar y dice, bueno, ¿quién puede escribir el cuento de miedo que más da miedo, pues? Y se empezaron a echar cuentos en el medio de la noche. En estos tiempos no hay Instagram, no hay nada. O sea, en estos tiempos es que échate el cuento. Esto es súper fascinante. Me encanta este episodio. ¿Por qué? Eventualmente de este caso, Mary Shelley escribiría Frankenstein, ¿ok? Y John Polidori escribiría The Vampire. The Vampire trata sobre un noble aristocrático que venía de otro país y atacaba a la población. Y Polidori se estaba basando de Lord Byron, a quien tenía al lado, un aristócrata noble que venía de otro país y se comía a las vírgenes, por así decirlo. Entonces se imaginarán que inmediatamente ya finalmente entra en el concepto del vampiro
el tema de la personalidad seductora. El sexo es insertado en el vampiro, por así decirlo, por más que eso suene extraño. 1847, la imagen absolutamente popularizada. Barney the Vampire es como si fuera Marvel Comics. Era un personaje, la gente lo seguía, se publicaban cientos de estos libros. Y quiero que vean esta imagen de adentro de ese libro. Y sencillamente noten el tipo. O sea, ya estamos llegando al tipo moderno. El tipo moderno es este ser que se asemeja a la lechuza antigua, asediando a una joven que representa la virgindad, la pureza. Y ahí está el tema de lo no sacro que ha sido transmitido por el Cábala. Es una imagen compuesta. Todas las ideas son compuestos, es lo que nos enseña Platón en cierta forma. 1872, Carmila es una exploración bastante interesante. Una vampira lesbiana que ataca a una huésped que se está quedando en su castillo. La primera vez que el vampiro se asocia con la imagen o el sabor del romanticismo. Y es curioso porque es un intento de regresar a Lilith, a la vampira mujer, pero no es aceptado. Esta es la sociedad victoriana, muy machista. La mujer no puede ser un protagonista en la historia. Y finalmente cerramos este último periodo de la modernidad, ya para pasar a la conclusión, con el caso de Mercy Brown, 1892, una vampira mujer nuevamente de 19 años que mató a su propia familia en Estados Unidos, en Rhode Island. Un caso totalmente documentado y que incluso llegó a corte y un juez determinó que los vampiros existen. Digo, 1892, no, tampoco hay que pedirles mucho. Bien, cerremos ya, let's bring it home. Entramos a lo contemporáneo, 1897. Ya van a ver por qué elegí ese número. No podemos hablar del periodo contemporáneo sin hablar de este señor. Todos saben quién es este señor, ¿no? Bram Stoker. Bien. Él era un administrador de teatros que en su tiempo libre escribía novelas para suplementar su ingreso. Y una de esas novelas fue Drácula. Novela extremadamente exitosa en su momento, novela popular, en formato epistolar. Es una serie de cartas, de hecho mucha gente piensa que es una novela, de hecho es una compilación epistolar. Y está muy bien investigada. Bram Stoker pasó 7 años investigando esta novela. Está muy bien compuesta, es larguísima. Vale la pena, la verdad. La novela es tan popular que inmediatamente se hace una obra. Y durante 1900 a 1915-20 está circulando esta obra de Hamilton Dean, Drácula. Y esa obra es fundamental porque aunque tenemos ya una imagen que conocíamos desde el vampiro de Polidori, el aristócrata bien vestido que viene, o sea, esto ya existe. Lo que aquí se agrega es ese cuello que tiene la capa. ¿Por qué? Porque cuando el actor tenía que desaparecer, sencillamente se daba la vuelta y el blanco de su cuello era cubierto por eso. Entonces, es tan interesante que algo que ahora es tan asociado al vampiro, sencillamente era una convención teatral que se agregó en su momento. Hablando de eso, de convenciones de último momento, originalmente Drácula no era Drácula, se llamaba The Undead. Esto es un texto, esto es un scan del esbozo original de Bram Stoker de los personajes de la novela en progreso mientras que aún los pensaba. Y si ven la parte del conde, The Count, dice originalmente Count Vampire. Se llamaba originalmente el vampiro. Pero 3 semanas antes de que el libro entrara en publicación, Bram Stoker estaba en la biblioteca cerca de su casa y le comenta a la persona que está escribiendo este libro y le dice que, tú has leído sobre el conde Drácula. Y que quién es el conde Drácula. No, es este man en Rumania, bla, 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 y le explica todo el cuento. Y dije, esto me encanta. El man cambia la novela 3 semanas antes de publicación, tacha Vampire y escribe justo a su lado, como ven ahí, Drácula. Y eso me parece tan fascinante porque asociamos tanto a Drácula con el vampiro y en verdad es una tontería de último momento. Es una asociación de último momento, una convención. Ok. Esta novela es súper popular. A la gente le encanta la obra, la está consumiendo. Jamás habían visto algo así. Un monstruo aristocrático que acecha y aparece con humo, es una producción fantástica. Friedrich Murnau, alemán expresionista, intenta conseguir los derechos de Drácula, pero la viuda de Stoker le dice que no, porque no le cae bien. Murnau dice que sabes que no me importa, yo estoy en Alemania, está en Inglaterra, yo lo voy a hacer de todas formas, y saca una joya del expresionismo alemán 1922, Nosferatu. Y lo interesante es que si Nosferatu hubiera sido el vampiro prevalente, todo este concepto de Twilight nunca hubiera existido porque estamos regresando al vampiro de Bulgaria, al no muerto que acaba de regresar. Es un regreso al pasado, en cierta forma. La viuda de Stoker se entera y hace quemar todas las ediciones de Nosferatu. Solo sobrevivieron 2. Y por eso es que ustedes pueden hoy meterse a YouTube y ver la película. Esa man era acuciosa, o sea, ella hizo que quemaran en todo donde fue distribuida. Pero ella se dio cuenta, dije, ok, alguien va a hacer esta película. Así que mejor la vendo y la vendo bien. Porque Stoker por eso le dejó el tema. Y se lo vende a este productor de Hollywood en 1930, Carl Laemmle Jr.
Y él dice que voy a producir esto y produce Drácula. Y aquí ya llegamos al presente y empezamos a cerrar. Bela Lugosi era el actor que hacía Drácula en la obra durante su tiempo en Inglaterra y Estados Unidos. Originalmente querían contratar a un actor muy famoso, a un Brad Pitt, para que fuera Drácula. Pero Bela Lugosi, que era como un Bradley Cooper que no mucha gente conocía, insistió, dijo, yo he hecho este rol por 7 años, ¿cómo no me van a dejar? Y al final, de una paga original en dólares de ahora de $300,000, él aceptó con irse con $52,000 por hacer la película y por eso fue que finalmente lo contrataron. Y el man le sacó la chucha, perdón que lo diga así, a ese rol, la verdad. Lo hizo tan bien que nunca se lo pudo quitar de encima y de hecho su vida terminó como un adicto pobre porque nunca pudo conseguir otro papel porque todo el mundo decía, que ¿cómo te puedo contratar? Tú eres Drácula. O sea, tú no puedes ser nada más. La maldición, en efecto. Pero hay que hablar de Bela Lugosi. O sea, este man crea todos los manerismos. Ahora, nótese, nada es nuevo ahí. Todos pensamos en Drácula como revolucionario. Nada es nuevo ahí. El vampiro aristocrático ya estaba desde 1819 con John Polidori. La figura negra ya venía desde el Strix y el Lilith. ¿Me explico? Todo ya está ahí incorporizado. El tema de una proveniencia exótica está con el Tratado de Passarowitz. La verdad es que Bela se lleva este rol y lo ejecuta. Y este rol fue súper promocionado. Fue la primera película que hizo Universal de monstruos. Después vendría Frankenstein y muchas otras cosas. Y lo promocionaron súper bien. Bien, el rol ha sido hecho múltiples veces. Son varios Dráculas. Mi favorito es este. No sé si lo han visto. Es fantástico. Se los recomiendo. Se los está diciendo alguien que le está dando una charla sobre vampiros. Deberían vérsela. Pero por más que intenta la gente de salirse del rol, no se puede. Estamos de vuelta en Nosferatu. Estamos de vuelta en Drácula. Incluso Twilight. Ahí está Drácula. No te puedes escapar de él. Y lo que me encanta de Sesame Street es que tiene todo el sentido del mundo. Yo les conté hace un rato que a los vampiros les encanta contar. Esa era una de las formas en la que tú prevenías que un vampiro saliera de su tumba. Entonces, muy inteligente el man de Sesame Street. Dice, ok, el vampiro que cuenta, brutal. Bueno, ya lleguemos al cierre, pues. Por más que esto es divertido, ficción, vamos a hablar ya un poco de la realidad. Y esta es un poco la conclusión que les quiero traer. Esta es una noticia de 2003 de Malawi, de una población que literalmente abandonó su aldea porque decían que había un vampiro. Y esto es Rumania 2004. Este es un cementerio donde este tipo, que se llama Georges Martinsescu, mató a un vampiro en el 2004. ¿Qué es lo que les quiero transmitir con estas imágenes? Que en los periodos, estos dos periodos coinciden en momentos de enorme inestabilidad económica para estos países. Cuando hay inestabilidad económica en un país, la gente revierte a la irracionalidad. Porque el sistema racional no les está ofreciendo las respuestas. Regresan a la mitología, a la superstición. Y en Panamá estamos experimentando una desaceleración económica. Así que sencillamente hay que tener los ojos abiertos y no sorprendernos de que pensamiento mitológico y pensamiento supersticioso empiece a entrar de vuelta por la puerta. He cumplido con ustedes mi promesa. Hemos revisado todos los periodos históricos. Hemos hecho un ejercicio platónico. Muchas gracias por acompañarme a través de él. Sencillamente los quiero dejar con un repaso breve para que vean el concepto cómo fue evolucionando a través del tiempo. Como se verá, el vampiro al final de este siglo, como se verá en la charla, el vampiro es una imagen que ha evolucionado mucho a través del tiempo. La pregunta que es interesante hacerse es cómo se verá el vampiro al final de este siglo y qué dirá eso sobre el contexto que habitamos, pero quizás más importante, el legado que nosotros estamos dejando. Y ya con eso les agradezco su tiempo. Muchas gracias. Se pueden suscribir a Nueva Nación, nuevanación.com. Me pueden seguir en redes sociales.